Operación Tormenta Al-Aqsa, así bautizó su ataque Hamás en contra de Israel, en referencia a la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, que históricamente ha sido un foco de tensión entre judíos y musulmanes. La mezquita es actualmente administrada por el Waqf, un fideicomiso controlado por Jordania, según un acuerdo de statu quo. Desde hace mucho tiempo los musulmanes rezan en ese lugar donde se levantaba el templo de Salomón, y por ello desde hace décadas se ha convertido en un punto álgido en el conflicto palestino-israelí. La mezquita de Al-Aqsa, literalmente la mezquita lejana, se encuentra en el sector sur del recinto y es el más grande de Jerusalén, con capacidad para miles de seguidores. Su nombre hace referencia a un pasaje del Corán, el viaje nocturno, Al-Isra. También es importante destacar su notable relevancia política para los palestinos. Los orígenes de la mezquita se remontan al siglo VII y ha sido destruido, reconstruido y renovado varias veces. El edificio actual data en gran medida del siglo XI y alberga oraciones diarias y reuniones de los viernes que atraen a grandes multitudes. En ocasiones, la cúpula de la roca, un santuario, y Al-Aqsa, una mezquita, se han confundido como una misma cosa. El domo de la roca es la cúpula dorada y es un monumento que protege la roca donde se supone que Mahoma ascendió al cielo, según la fe islámica y musulmana. Pero también se dice que es el lugar donde se ubicaba el templo israelita y donde, según las Sagradas Escrituras, se construirá el tercer templo. Sin embargo, el término Al-Aqsa se utiliza a veces para indicar todo el complejo del noble santuario. Originalmente se creía que el término, el santuario más lejano, se refería a Jerusalén en su conjunto. El detalle es que también se cree que fue desde la mezquita Al-Aqsa de donde Muhammad ascendió físicamente al cielo. Si bien el monumento, Domo de la Roca y la mezquita Al-Aqsa forman parte del mismo santuario noble, son dos edificios distintos con diferentes historias y propósitos. La mezquita se encuentra junto a importantes lugares religiosos judíos y cristianos, y también se dice que particularmente es el sitio de los templos judíos primero y segundo. Aunque algunos historiadores dicen que ese lugar es parte de la fortaleza Antonia Romana y que donde estuvo el verdadero templo se encuentra más abajo. Aún con todo lo dicho, ¿alguna vez se ha preguntado por qué la mezquita aún no ha sido derribada por los judíos? ¿Será que algún pasaje bíblico hace alusión a este templo pagano para el fin de los tiempos? En las Sagradas Escrituras encontramos una orden muy acertada de no tocar ese lugar. ¿Será que es necesario que el templo judío se construya al lado de la mezquita Al-Aqsa o Domo de la Roca? Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:2 se refiere al atrio de los gentiles, que era el atrio más distante del templo. Esta medida es para el juicio. También el pasaje tiene que ver con el periodo que pondrá fin a los tiempos de los gentiles. En el punto medio de la gran tribulación, el anticristo se volverá en contra de Israel, en realidad atacándola, y ella será derrotada temporalmente. El anticristo ocupará el templo haciendo su sede central religiosa. El anticristo lo ocupará por 3 años y medio. Claro, el tercer templo. Tengamos cuidado con las interpretaciones que escuchamos o leemos en las redes sociales, en el sentido que a veces tomamos interpretaciones de los reformados que son amilenialistas. Los reformados no creen prácticamente en la persona del anticristo, peor en un tercer templo. Entonces, ellos tienen que alegorizar el versículo. El patio no puede ser el atrio que habla el Antiguo Testamento, porque Apocalipsis se escribió en el año 95 después de Cristo. Ya no había templo. Así que si el templo fue destruido en el año 70,
entonces está refiriéndose a un tercer templo. Y en el caso del atrio, era un lugar donde se reunía el pueblo y era parte de la convocación para el tema de la expiación, pero no es para hollar ni pisotear el patio. Apocalipsis 11:2 dice: pero el patio no lo midas, ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. Así que el patio no lo pisoteaba el pueblo de Israel. En el caso del templo 1 y 2, son los judíos los que tenían acceso al templo y no los gentiles. Entonces tampoco puede estarse refiriendo al templo 1 y 2 que la Biblia nos enseña, porque el Antiguo Testamento, hasta el tiempo de Cristo, cuando Jesús llega, son los judíos los que están en el templo. Es Jesucristo, cuando muere, el que abre la posibilidad que la iglesia es cristiana, la que es llamada gentil en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice que él predica a los gentiles, está hablando de los que no son judíos, y cuando dice ahí en sentido negativo que los gentiles pisotean el templo, no está refiriéndose al atrio de alabanza o acercamiento a Dios que usaba el Antiguo Testamento. Así que en resumen, Apocalipsis 11:2 sí está hablando del tercer templo, porque el templo 1 y 2 era exclusivo para los judíos. También ya había sido destruido en el año 70. En segundo lugar, los gentiles no tenían acceso al templo 1 y 2. Entonces, en este caso, sí está hablando de otro templo, el cual sería por numeración el tercero. En tercer lugar, esos gentiles que entran allí no entran a adorar a Dios al atrio, entran a pisotearlo, a hollarlo y a profanarlo. Entonces, seguramente se entiende que esa medida tiene que ver donde está la mezquita de los árabes. Esta interpretación es la mejor y más acertada para este pasaje. También Apocalipsis 11:2 habla de la mitad, y esto es porque el anticristo se da a conocer ya a la segunda mitad de la gran tribulación, y exclusivamente se habla del periodo del tiempo donde el anticristo va a estar en el templo. Hagamos un recordatorio a los reformados de tener cuidado en lo que ellos enseñan, porque niegan el tercer templo, ya que no creen que Apocalipsis sea un libro profético. Recuerden que la Iglesia Católica es preterista y ven Apocalipsis como un libro de historia. Permítame hacer una última pregunta y responda usted aquí en los comentarios: ¿por qué los judíos no pueden construir el tercer templo y facilitar la venida del Mesías? ¿Tendrían que destruir el Domo de la Roca y la mezquita Al-Aqsa por las medidas originales del templo de Salomón? ¿Será que necesitan toda esa parte para la construcción del tercer templo? ¿Será que es necesario que el templo judío se construya al lado de la mezquita Al-Aqsa o Domo de la Roca? Apocalipsis 11:2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Seguramente se entiende que esa medida tiene que ver donde está la mezquita de los árabes. Esta interpretación es la mejor y más acertada para este pasaje. Es importante ver todas estas cosas a través del lente de la fe. Lo que está sucediendo hoy en Israel es algo profético e inminente. No lo olvide. Dios le bendiga. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación.